Momento y vamos a meternos en un bloque muy pero muy especial, muy lindo, que tiene que ver con, miren, nuestro corazón, porque hoy se cumple 56 años del bypass, sí, ¿verdad? Sí. Nuestro queridísimo, recordado y entrañable, el doctor Favaloro, René Favaloro, se convierte ya hoy, 56 años, 9 de mayo, en historia. Fue el primer médico en que da conocimiento de ese bypass, famoso bypass que ha salvado la vida a raíz de ese momento a muchas personas, Nati. Sí, miles de personas, sí. Bueno, muy bien. 56 años, entonces se cumple y le vamos a dar el pase a ella, porque sabe todo, porque ella nos va a contar todo. Amalia Díaz Guiñazú. ¡Ay, pero qué bonita! Linda. Amalia Díaz Guiñazú, bienvenida. ¿Por qué estás allá y no acá y no te puedo tocar la mano? Bueno, hola. Hola, chicas. No las veo, pero no importa. Ah, bueno. ¿Ustedes me escuchan bien? Te escuchamos te vemos perfecta y te vemos que estás hermosa Sí. y ansiosa porque nos cuentes, porque de verdad es una fecha muy importante a mí. Es preciosa, es una fecha preciosa hoy, pero más allá de la historia que todos conocemos de Favaloro, que muy bien la presentaste, Vero, es como que nos hace, es a lo Tato Bores, ¿viste? Más allá de los unicornios que tenemos en Argentina. Unicornios esto, entendiendo de las grandes ideas y del gran recurso humano que tenemos e intelectual en la Argentina, como siempre procrastinamos con nuestra propia idiosincrasia, con nuestra propia cultura, ¿no? Sí. Y como siempre el poder termina siendo aquel que coarta todas aquellas esperanzas o aquellos sueños. En definitiva, tenemos que ver qué es lo que nos pasa a nosotros con el poder, ¿no? Porque fíjate que la mayoría de la gente que ha podido desarrollar grandes ideas que han sido para la humanidad se han tenido que ir de este país. Y después muchos vuelven, porque la Argentina es entrañable y es por eso que hoy, como bien decías, Vero, se recuerdan 56 años, que con la producción nos pareció muy bonito recordar, de la creación del bypass, que salvó millones y millones de vidas, no solo aquí en la Argentina, sino en el mundo. Pero lo que a mí más me gustaría, valga la redundancia, destacar de René Favaloro, más allá de este capítulo inédito en la historia de la medicina mundial, cuidado, es que Favaloro no solamente inventó y creó el bypass después de haber hecho un estudio científico importante, sino que la tarea más importante de René Favaloro, y que nadie la sabe y que por eso le cuesta su vida, o que pocos dicen, fue el intento fervoroso e incansable de humanizar la medicina. Él había sido médico rural antes de empezar, cuando él se recibe en la Universidad Nacional de La Plata en el 45. Trabaja hasta 1961, les hago un pequeño resumen de su vida, y se va a Cleveland, a los Estados Unidos. En Cleveland funda una de las clínicas de cardiología más importantes del mundo, y allí puede empezar a estudiar con no voy a ser tan específica, pero una cantidad de vasitos sanguíneos que conectaban desde el pie, o sea, los miembros inferiores, hasta el glúteo, ¿no? La pierna, y en esa relación, todas esas venas, la vena, bueno, no me voy a acordar el nombre ahora, pero lo importante es que llega a conectar con la arteria femoral. Y a partir de allí, la arteria femoral es una arteria, ustedes saben, las arterias y las venas son las que más han llegado, pero sobre todo las arterias son como el río y el arroyo más grande en la diversificación de la sangre en el árbol, ¿no? Serían como el tronco más caudaloso, como el ramal del río más caudaloso. Bueno, al poder practicar sobre la femoral, después pudo desarrollar el bypass, ¿no? Sí. En el ámbito coronario, ¿no? Antes el flujo sanguíneo que te morís, ¿no? Directamente. Pero lo importante, más allá de lo tecnológico, es que él en el 61 se va a Cleveland. 10 años después, en el 71, vuelve a la Argentina y vuelve a crear la Fundación Favaloro. La Fundación Favaloro era sin fines de lucro y su intención no era solamente operar y salvar vidas, sino educar nuevas generaciones de médicos. Incluso transformar la visión de la medicina, que había cambiado mucho desde el 45 hasta el 70. Vos pensás que se habían pasado casi 30 años, y un poquito más, hasta el 80, por allí, cuando él, en definitiva, empieza a organizar lo que va a ser su laboratorio de investigación básica, y en donde lo que él quiere es cambiar la idea del estudio de la medicina
y además de la visión del médico que se había convertido meramente en un diagnosticador científico, al médico humanista. Era un filántropo. Él decía que el médico que deja de sufrir con la dolencia del paciente, porque el paciente es un universo de afectos, es un universo de contradicciones, de dolor. El médico que deja de sufrir con su paciente es el médico que tiene que largar el bisturí, o es el médico que deja de ser médico o de ser humano. Qué no fuerte, con esto quería decir que había que ir fuertísimo, ¿no? Porque fíjate que la mayoría dejan un mensaje humanístico. Y él decía, en realidad, no estoy diciendo que uno tenga que ir llorando por los rincones, pero uno tiene que sentir, ahora esta palabra que se ha puesto de moda, empatía, pero que en realidad tenés que sentir el sufrimiento del otro, porque si no el otro se transforma en una mera estadística. Y una frase y un abrazo pueden destruir o pueden construir muchísimo en la salud del paciente. Entonces él veía que la cosa, con la era tecnológica que estábamos viviendo, con esa posmodernidad, que ya a partir de los 70, de los 80 se había declarado, se estaba perdiendo. El paciente pasaba a ser un número, un objeto de estudio, y no un ser humano al que había que contener. De hecho, no tenemos que... la mayoría, a ver, la Fundación Favaloro y después este Instituto de Investigación Básica lo bancaba él de su bolsillo, lo sostenía él con su bolsillo. Y más adelante se dedicó a hacer este instituto tan importante que no pudo seguir pagando por las deudas que tenía, porque el gobierno se había comprometido a ayudarlo. Y de hecho, él toma la decisión de acabar con su vida en el 2000 para hacerle entender a la sociedad argentina y sobre todo a los gobiernos que solamente con la muerte de él los gobiernos finalmente iban a poder entender lo que significaba apostar a la salud y cumplir los compromisos asumidos. O sea que fíjate que hasta el día de hoy él creía, ¿no? Lamentablemente tenemos que decir hoy desde su inocencia, lamentablemente, porque si hoy miramos, las cosas siguen iguales. O sea, hoy tenemos una vicepresidente multimillonaria, tenemos funcionarios que son multimillonarios, tenemos sindicalistas que son multimillonarios, y esto sí, un poco para acercarlo a la política, porque es cierto, y no había dinero para sostener su instituto, un instituto que era solamente para investigar. Qué triste, ¿no? Qué triste, Amalia. Digo, qué tristeza todo esto que estamos recordando, ¿no? Que un médico haya querido terminar. Mira, el otro día cuando hablamos con un psicólogo en Crónica, que fue el día domingo, y hablamos justamente de esto, ¿no? De cuando una persona se quita la vida, y una persona se quita la vida no porque quiere desaparecer de la vida, es porque quiere terminar con un sufrimiento. Esa es la diferencia. Entonces, pensar que un doctor que salvaba vidas decidió terminar con un sufrimiento por esas otras vidas. Qué paradójico, ¿no? Es terrible, porque además él era un filántropo. Él realmente era un filántropo. Él quería a sus pacientes, él quería a la humanidad, él quería que las cosas cambiaran. Pero se encontró con muchas puertas cerradas, con muchos intereses mezquinos, con gente que no entendía de qué iba la vida, ¿verdad? Y le salvó la vida a millones de personas acá y en el mundo. Es un antes y un después en la historia de la medicina y en la historia de la humanidad. Porque además él ejercía la docencia y él quería decirle a sus alumnos, miren, chicos, el paciente no es un número, no es una cosa. El paciente es doliente, es sintiente. Es paciente porque está esperando que se le pase la enfermedad, no porque esté esperando a vos, doctor. Y le pidió al Estado que lo ayudara. Y él decía, estoy harto de ser un mendigo en mi propio país. Y en otros países, escrito, a partir de él se hicieron más de, o casi 400 trabajos de investigación. Él escribió muchísimos libros. Y de hecho, lo único que quería era investigar, era ser docente, era educar, era mejorar la sociedad. A partir del descubrimiento, él, por supuesto, fue una celebridad mundial. Y allí logró que su nombre se respetara. Lo respetaron en todos lados, menos acá. Sí, es terrible. Donde él se vuelve de Cleveland de ser un héroe y de tenerla atada, donde podría haber desarrollado un montón de tecnologías para darlas a su y otra cosa, María, con todo esto que vos nos estás diciendo, ¿no? Estas frases y estos libros que escribió Favaloro refiriéndose a que un paciente es un ser sintiente y tanta lucha de él donde no obtuvo una respuesta, pero digo,
Hoy, por ejemplo, y quiero hacer un paréntesis, seguro vas a estar de acuerdo conmigo, Amalia, cuando nosotros vemos un video a través de las redes sociales, donde, por ejemplo, en un hospital o en un geriátrico, una enfermera hace un acto tan humano con un paciente que, por ejemplo, en un geriátrico a unas abuelas la saca al sol y se pone a bailar para que ella se sienta un poco mejor dentro de su enfermedad. Y yo digo, eso que debería ser natural, hoy se viraliza de una forma como, wow, qué lindo lo que está haciendo. Y de ahí quiero extraer el mensaje de Favaloro. Claro, porque, Vero, a ver, las enfermeras son las que tienen la mano hasta el final. Las enfermeras son las que están con tus miserias hasta el final. Él quería humanizar a los chicos, humanizar a los médicos. Es decir, esto es una profesión humanitaria. Si vos no sentís, mira, hay un capítulo en una serie de Netflix, Black Mirror, no sé si lo han visto, ya es una de las primeras de ciencia ficción, en donde a uno de los médicos le implantan un chip para que él entienda lo que los pacientes sienten. Bueno, Favaloro proponía esto. Si yo no siento el universo que es mi paciente, con sus afectos, con sus contradicciones, con su miedo, con su terror, porque lamentablemente el cuerpo es el instrumento que tenemos para sobrevivir acá, digamos, para vivir la vida, valga la redundancia, ¿no? Nuestro cuerpo es nuestro medio, nuestro templo. Claro, entonces, sí. Es como llamamos hoy, por ejemplo, Ami, a la empatía. Es como hoy, viste, que todo el tiempo estamos diciendo y pedimos empatía. Empatía que es ponerse en el lugar del otro. Bueno, él, desde la medicina, era ponerse en el lugar del otro, ponerme en el lugar del dolor de ese paciente que siente ese dolor. Y de esa manera ayudarlo, ¿no? Y llevar la profesión así. Él renegaba contra el sistema, pero sobre todo contra el sistema argentino, porque él no decía que en otros países no había corrupción, porque por supuesto que la hay. Sí. Pero siempre sobre la corrupción primaba al menos el miedo, este miedo a la sociedad del qué dirán, del cuidar, de ojo, cuidemos al otro, porque el otro, digamos, también es el que puede mantener este estatus de corrupción, ¿no? Acá no importa nada, acá todo es descarado. De hecho, no sé si los chicos alcanzaron a bajar un video que ha estado circulando en las redes, entonces los pasé. Y a mí me parece muy importante relacionarlo con lo que está pasando, porque está tan vigente que nuestra procrastinación tiene que hacernos ver. Lo más triste de la muerte de Favaloro es que él se inmola casi talibánicamente, te diría yo, para que el gobierno, el presidente en ese momento, por supuesto que viene hablando de muchísimas presidencias, tomara conciencia de que la deuda que tenía no la podía pagar. Claro, exactamente. Ami, ¿sabes qué? Me avisan que está el video. Si querés, lo compartimos. Dale. Ahí le pedimos al director. ¿Y quién dice que lo mágico y lo místico y lo que viene, qué sé yo, de qué? ¿De la Madre María? No le cuenten eso a la gente. Díganle que sin esfuerzo, sin trabajo, sin romperse el alma, sin sudar todos los días, este país no sale, pero todos, no los obreros de allá abajo, los señores de acá arriba también, estos que están haciendo todo este bochinche. Iba a usar una palabra gruesa, pero no la quiero usar. Todos los que están haciendo, yo no entiendo esto, como no entiendo de economía a pesar de que algo he leído, y al que más entiendo es a Galbraith, y a los demás me cuesta mucho, entonces yo no entiendo esto de que sube, de que baja, de que viene, que 130, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que hacen esas cosas? Entonces, yo no quiero el sufrimiento solamente de los de abajo, quiero el sufrimiento de todos, que todos me paguen los impuestos. Lo dijo Roberto Aleman en este programa, ¿no? Se terminó la fiesta. Pero cuando usted pase un día, la parte final de Roberto Aleman, lo pone así medio borroso en la pantalla, y la gente va a creer que está hablando un zurdo. La gente va a creer que está hablando un zurdo, porque es el hombre de la escuela alemana, de la Suiza, que dice que hay que pagar los impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? Los señores que tienen las casas en Punta del Este declararon las casas y pagaron los impuestos. Los que tienen los yates, los que tienen los aviones privados, pagaron los impuestos, pagaron las escrituraron por el valor real. Y yo dejé $2 millones libres de rédito de contrato en Estados Unidos por año, $2 millones libres de rédito. Así que tengo derecho de venir hoy a hablar acá, porque yo dejé 40 o 50 millones en Estados Unidos. Y porque hace 6 años que vivo desgastado, este saco está comprado en Estados Unidos en una liquidación con $35. Y voy a decir que los zapatos que tengo puestos tienen media suela, para que la gente entienda que hay que vivir así en sufrimiento y no gastar y entender. Y entremos a comer polenta.
y entremos a sufrir, pero no quiero el sufrimiento de los de abajo, quiero el sufrimiento de la sociedad total. Y quiero que esta crisis moral, y volvemos a lo mismo, el diagnóstico final de todo esto que tengo escrito acá, es la tremenda crisis moral. Está todo podrido, señor. Crisis moral, parece que está hablando de hoy. ¿No es escucharlo hoy, Amalia, o no? Todo podrido, hijo. ¿Y de qué estamos escuchando? ¿Qué dicen los medios hoy, haciéndose, la mayoría de los periodistas, haciéndose los que realmente han descubierto algo? Hoy el tejido social está podrido o ahora está, bueno, no sé, descompuesto. El tejido social está descompuesto. Son frases, viste, sociológicas. Digo, y el tipo decía, bueno, dale, tenemos que sufrir, porque es verdad, tenemos que sufrir todos para salir de esta crisis, de esta amoralidad, me parece a mí, al menos de la administración pública, porque la administración pública se ha vuelto amoral, y con la administración pública tenemos que hablar, tenemos que hablar de los políticos, tenemos que hablar de los que están arriba, y es cierto, no puede ser que solamente sufran los de abajo. Y él decía, voy a parecer un zurdo que vengo con la escuela suiza. Sí, exacto. Pero si lo que los zurdos es eso, o sea, los que se inmolan como zurdos, nos plantean eso. Ustedes nos necesitan a nosotros. Esa es la gran mentira. Y la angustia con la que yo lo escucho a Favaloro decir, total, tengo un saco comprado. Incluso hasta se quiebran el final. Él imponiéndose y diciendo, ¿no? Teniendo una visión de la vida y la realidad en ese momento, que por eso digo, parece que no sé, estaríamos escuchándolo hoy, acá, sentado, en nuestro living, nuestro humilde living de Las Bravas. Pero fíjate que se sentó en uno de los programas en esa época más vistos de la televisión argentina, porque él tenía ganas de hablar, tenía ganas de expresarse. Y qué impotencia. Y qué impotencia que sintió en ese momento, ¿no? Tengo todo el derecho del mundo de decirlo, porque dejé mi vida, dejé mi tiempo, dejé mi talento, dejé de ganar dinero. Y, a ver, y con razón, y me vine acá a hacer la gran Argentina porque yo creo en la Argentina, porque la Argentina no es un país delimitado, son personas. Yo pasé de ser médico rural, de un abrazo a don Pedro, a saber cuántas gallinas tiene, a encontrarme con números y con un estado totalmente indolente mirando para otro lado, sí, o mirando hacia el ombligo nuevamente, y hemos caído nuevamente en esta amoralidad, es decir, falta de moral, no inmoralidad, es falta de moral total, que es peor, es la indiferencia, el desconocimiento absoluto de la administración pública, que la administración pública, cuidado, es administrar lo que es público. Exactamente, tiene que ver es de todos. Lo único que es administrar la plata, no quedársela. Totalmente. Entonces, es pública que no tiene moral, ¿de qué me estás hablando? Le estoy dando la plata al ladrón antes de que me ponga la pistola en la cabeza. Y de esto es de lo que hablaba básicamente Favaloro, con una hermoso, indignación, sí, y con un... Pero sobre todo porque verdaderamente este tipo se inmoló. Y es el que le cambió la vida a mucha gente, no solamente en la Argentina, made in Argentina, para el mundo, y volvió para el terroir. ¿Cómo puede ser que sigamos devolviendo porquería realmente a la gente que tanto nos ha dado? ¿Por qué somos así? Llega un momento que tenemos... Sí, se estamos perdiendo. A mí me parece que es una cuestión de conexión ahí. No sé si... Ahí estás, Ami. Bueno, si querés darle tu cierre, Ami, como siempre lo haces con todas tus efemérides, y la verdad que esta me encantó, es una de las efemérides que nos representa a todos, ¿eh? Así que excelente. Ami, si querés cerrarlo vos, así ya podemos despedirnos. La verdad es que hoy había un corte impresionante, la 9 de julio, era imposible llegar, pero bueno, siempre estamos... tenemos ganas. Ay, qué lástima. Y el productor, a Martín y a Facu que sí, ahí está, Ami. Bueno, te estamos perdiendo, te pedimos mil disculpas, Ami, te estamos perdiendo, pero le mandamos un beso muy grande a Amalia Díaz Guiñazú, que nos trajo una efeméride que la verdad que nos encantó. Hace 56 años, René Favaloro se convertía en historia. Hoy es el día de Bypass.